En el siguiente video tutorial me voy a centrar en el estudio de uno de los diferentes tipos de textos conocidos como el texto argumentativo, es decir, la argumentación. En la breve introducción que habéis visto anteriormente he señalado cómo argumentar no solamente es razonar, sino es debatir, reflexionar, opinar, afirmar, refutar, rechazar y finalmente he señalado el objetivo máximo de toda argumentación como es convencer, es decir, persuadir a un receptor o a un lector de lo que venimos defendiendo a lo largo de todo texto argumentativo. Es muy importante señalar las similitudes y las diferencias existentes entre la argumentación y otros diferentes tipos de textos, como conocéis, y son el texto descriptivo, narrativo, el texto expositivo, el texto prescriptivo y el texto instructivo. La argumentación y los restantes tipos de textos mantienen entre sí grandes vinculaciones y conexiones. En concreto, la argumentación adquiere o comparte características con otro tipo de texto que veremos posteriormente en este video tutorial, como es el texto expositivo. De ahí que sea importante señalar las características propias que adquiere el texto argumentativo, pero no olvidar la relación que mantiene los diferentes tipos de textos para así llevar a cabo una comprensión máxima de este tipo de texto. Así pues, este video tutorial intenta resumir a grandes rasgos y señalar las características fundamentales de la argumentación. Por lo tanto, vamos a trabajar en qué consiste el texto argumentativo, cómo podemos lograr convencer a un receptor, qué tipo de componentes presenta el texto argumentativo, qué tipos de estructuras puede presentar la argumentación y finalmente, y en relación con la proyección de la lengua, vamos a trabajar la importancia de la argumentación en diferentes redes sociales. El nombre de texto argumentativo viene de argumentación, de argumentar, que a grandes rasgos supone dar razones para convencer a alguien de algo. Vemos que la argumentación presenta dos grandes componentes, que son la tesis y los argumentos. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea que defendemos, la idea que opinamos, la idea sobre la cual queremos reflexionar. Por otro lado están los argumentos, que son las razones, las ideas secundarias o bien los apoyos que utilizamos para defender o bien refutar, es decir, rechazar esta idea que exponemos en todo texto argumentativo. No podemos olvidar una cosa fundamental y es que la argumentación, es decir, el hecho de razonar, el hecho de defender o de rechazar una idea, una tesis, se manifiesta en dos grandes vertientes. Por un lado, la vertiente oral y por otro lado, la vertiente escrita. Así podemos decir que la argumentación presenta las mismas características y en este caso los mismos componentes, tesis y argumentos, ya sea expresado de forma oral como expresado de forma escrita. Como hemos aludido anteriormente, el texto argumentativo presentaba características similares a otros tipos de textos. En concreto, hemos señalado la relación que mantenía con el texto expositivo. Como hemos dicho anteriormente en otra parte del vídeo tutorial, el texto argumentativo estaba formado por dos componentes, como era la tesis y por otro lado eran los argumentos. La relación que mantiene sobre todo con el texto expositivo obedece a su vinculación con la tesis. Como dijimos anteriormente, la tesis era una idea que defendíamos, una idea que presentábamos en el texto argumentativo y esta tenía que ser clara, ordenada y concisa. De ahí su vinculación clara con el texto expositivo, puesto que, como sabemos, la exposición supone presentar hechos de una manera ordenada y de una manera directa al receptor. Por otro lado, el texto argumentativo estaba formado por los argumentos. Dentro de los argumentos ya hablamos de la variedad existente entre los mismos.
Los argumentos se caracterizan porque son los mecanismos que vamos a utilizar para defender esa tesis. De ahí que los argumentos tengan un carácter mucho más subjetivo que la tesis. Por lo tanto, el texto argumentativo mantiene grandes vinculaciones con el texto expositivo y esto reside en la relación directa que mantiene con uno de sus componentes, que es la tesis. De ahí que los diferentes tipos de textos se caractericen por tener una naturaleza mixta, o llamado de otra forma una naturaleza híbrida, porque todo tipo de texto participa de otra serie de características de otros tipos de textos. En concreto, el ejemplo que hemos puesto, hemos visto cómo la argumentación mantiene una clara relación con el texto expositivo, porque en suma, el texto argumentativo lo que busca es presentar una idea, denominada tesis, de una manera clara y concisa y defender una serie de argumentos para que el receptor, el lector, pues esté de acuerdo o no con esa tesis. Por otro lado, hablamos de la estructura argumentativa, que está muy relacionada con los apartados anteriores que hemos explicado, ya que dependiendo del orden de los componentes del texto argumentativo, como eran la tesis y los argumentos, el texto argumentativo adquiere una estructura determinada. En primer momento hablamos de la estructura deductiva. Este es el tipo de estructura más básica y más encontrada dentro de los textos argumentativos, ya que presenta el orden de la tesis más los argumentos. Es decir, en un primer momento, el autor del texto presenta una idea o un hecho que va a defender, posteriormente por medio de los argumentos. Respecto a este tipo de estructura, podemos decir que es una estructura de orden lógico, ya que de forma general, cuando queremos defender algo, lo primero que hacemos es poner esa idea y luego aportar las razones que defienden la misma. Y también podemos decir que es un tipo de estructura que proyecta una orientación de lo general a lo particular. Es decir, primero presentamos el tema que vamos a debatir y posteriormente aportamos las causas, las razones o las justificaciones para defender dicho tema. Junto a este tipo de estructura está la estructura inductiva, que normalmente se confunde con la estructura deductiva. Sin embargo, podemos decir que es una estructura totalmente contraria, puesto que en un primer momento presenta los argumentos y a continuación aparece la tesis. Es decir, en un primer momento aportamos las razones o las justificaciones y finalmente aparece el tema que vamos a debatir. Por el contrario a la estructura deductiva, la estructura inductiva presenta una visión particular para luego aportar una visión general, es decir, va de lo concreto a posteriormente lo abstracto. En este sentido, podemos destacar que la estructura inductiva respecto a la estructura deductiva es una estructura de carácter más subjetivo y una estructura de carácter mucho más personal, ya que, como hemos dicho, primero adelantamos las razones por las cuales vamos a defender un determinado tema. Hablamos de la estructura encuadrada y de la estructura paralela. Son dos tipos de estructuras que nos permiten reforzar la tesis. En un primer momento hablamos de la estructura encuadrada, que presenta el siguiente orden de los elementos: tesis más argumentos más posteriormente tesis. Como vemos, una especie de cuadro, una especie de marco que está adelantado y finalizado por la idea que defendemos, a la que denominamos tesis, es decir, presentamos un hecho que vamos a defender, una serie de razones y finalmente culminamos con esta misma idea que la hemos defendido al principio, ya sea con las mismas palabras o con palabras similares, pero en sí podemos destacar que es una especie posteriormente de estructura circular, una especie posteriormente de compendio, donde el inicio y el final es reforzar esa tesis, esa idea que veníamos desarrollando. Este tipo de estructura es una estructura muy repetitiva y una estructura que intensifica la tesis. Por lo tanto, ese receptor o lector que nos está escuchando o leyendo tiene una manera más clara presentada esa idea a la cual nos estamos refiriendo tanto al inicio como al final del tema. Y por último tenemos la estructura paralela, que es una estructura mucho más insistente que la encuadrada, ya que goza de tesis más argumentos más tesis más argumentos. Como vemos, defendemos una idea, aportamos una serie de razones,
volvemos a defenderla por medio de la misma idea con las mismas palabras diferentes y aportamos otras razones. Como vemos, la estructura paralela es mucho más repetitiva que la encuadrada, pero ambas pertenecen a un mismo tipo de estructura resumen, ya que refuerzan la tesis. En esta estructura la tesis aparecía solamente una vez, ya sea al principio, la deductiva, o al final en la inductiva. Sin embargo, en la encuadrada y en la paralela aparecen 2 veces. En este caso, en la encuadrada de manera circular, al inicio y al final, y en la paralela aparece al principio, apoyada por una serie de razones, y de nuevo aparece resumida por otra serie de argumentos. Como vemos, estos son los 4 tipos de estructuras argumentativas que también pueden aparecer en otros tipos de textos. En esta parte del vídeo tutorial vamos a trabajar con los recursos lingüísticos o con las estrategias que se pueden utilizar en un texto argumentativo para llegar a su fin máximo, que como hemos dicho es el convencimiento o la persuasión. Debido a que esta parte es un poco más compleja, me permitió la licencia de establecer o de señalar los elementos más importantes para ese convencimiento. En primer lugar, podemos hablar de las oraciones enunciativas. Como sabéis, las oraciones enunciativas informan, ya sea de una manera positiva o negativa, ya que pueden ser afirmativas o negativas, pues informan de aspectos de la realidad. Por medio de estas oraciones, la oración enunciativa, el creador del texto argumentativo lo que intenta es poner de manifiesto su tesis. Por lo tanto, estas oraciones enunciativas están cercanas a esa objetividad característica de la tesis que propicia el texto argumentativo. Como digo, por medio de estas oraciones, el autor del texto lo que intenta es detallar, informar y mostrar la realidad que quiere defender en la tesis. Por lo tanto, es muy propicio que estas oraciones, que el predominio de las oraciones de este tipo, que son enunciativas, se manifieste en la tesis. También pueden aparecer oraciones enunciativas en los argumentos, siempre y cuando esos argumentos lo que intenten es informarnos o detallarnos de la realidad que muestra la propia tesis. Por otro lado, hablamos de los conectores. Estos conectores son muy usados sobre todo en la parte de los argumentos. ¿Por qué? Pues porque organizan las diferentes razones que argumentan la tesis que anteriormente se expone en todo texto argumentativo. Conectores de tipo, en resumen, es decir, por lo tanto, por consiguiente, además, lo que ayudan al lector es a organizar la información que el propio emisor del texto ha creado, además de pautar o de otra manera enumerar los argumentos que se exponen en la tesis. Como digo, los conectores pueden ser de muchos tipos: conectores explicativos, conectores consecutivos, conectores comparativos, conectores temporales, y a este apartado le dedicaremos otro de nuestros vídeos tutoriales. De manera general y resumiendo, los conectores podemos decir que son aquellos mecanismos de unión entre las diferentes partes del texto que nos ayudan a entenderlo de una manera detallada y enumerada. También hablamos de las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas, como sabéis, son aquellas preguntas que realmente hacemos pero no buscamos que nos den respuesta, o incluso son aquellas preguntas que se hacen para buscar una orientación que ya sabemos. Son preguntas innecesarias, pero sí constituyen un mecanismo argumentativo fuerte, porque lo que nos permiten es que el lector o bien el receptor del texto argumentativo se oriente hacia el punto de vista que nosotros presentamos. Son preguntas, como decimos, que buscan reforzar aún más los argumentos. Preguntas, por ejemplo, una peculiar situación comunicativa donde el receptor, por ejemplo, se encuentra mal. Si tú preguntas ¿cómo te encuentras?, la respuesta ya la sabemos, puesto que es evidente que en esa situación el receptor al que nos dirigimos tiene una mala situación. Esto es solamente un ejemplo de diferentes tipos de preguntas retóricas que se pueden realizar. Otro de los mecanismos son las llamadas subordinadas.
Las subordinadas, como sabéis, dependen de una oración principal, de una oración compleja o compuesta, pueden estar formados por uno o más verbos, y dentro de las subordinadas hablamos de las sustantivas, adjetivas y adverbiales. La presencia en ese convencimiento de las oraciones subordinadas pone de manifiesto un nivel un poco más elevado, un nivel de intermedio a alto por parte del creador del texto argumentativo. El predominio de subordinadas temporales, comparativas, adjetivas o sustantivas de diferente tipo, lo que propician el desarrollo de un lenguaje mucho más complejo, más detallado y más enumerado frente a las oraciones simples, que son oraciones mucho más fáciles de entender, y en el caso de un texto argumentativo, oraciones más pobres. Hablamos también del léxico abstracto. Diferenciamos abstracto de concreto. Como sabéis, el léxico concreto se refiere a elementos que se pueden tocar, se pueden palpar y se pueden percibir por los sentidos. El léxico abstracto es un léxico mucho más completo y mucho más complejo, en el sentido que hace referencia a términos que no se pueden visualizar, no se pueden palpar y no se pueden apreciar a simple vista. Términos como maldad, sentimientos, libertad, pues son conceptos mucho más amplios y más difusos. La presencia de un léxico abstracto en todo texto argumentativo supone un predominio mayor del lenguaje por parte del creador, además de cierto nivel culto, un nivel mucho más cuidado a la hora de expresar los conceptos. No es lo mismo utilizar palabras sencillas que utilizar palabras de un campo mucho más abierto y más complejo a la hora de defender nuestra tesis. Y finalmente hablamos de los argumentos tipo. Dentro del argumento hablamos en elementos anteriores que existe una variedad importante. La utilización de determinados argumentos permiten que el convencimiento o la persuasión por parte del emisor al receptor en un determinado texto argumentativo sea mucho más fuerte. Por ejemplo, dentro de estos argumentos podemos hablar de los argumentos de autoridad. Estos argumentos son las referencias o las citas a personas importantes, personas de un estilo cuidado, de una determinada formación académica, científicos, pensadores, filósofos o incluso personas que socialmente están en un estatus más alto que nosotros. Por ejemplo, hacer referencia a un determinado autor como Cervantes nos permite mostrar cierta referencia culta respecto a nuestro propio argumento. Pero de la misma manera, en el ámbito cotidiano, a la hora de convencer, por ejemplo, a nuestra madre, podemos hacer referencia a personas que tienen un carácter mucho más elevado que nosotros. Por ejemplo, hacer referencia a que la madre de mi amiga Ana, por ejemplo, le ha dejado llegar más tarde. Como hemos citado, personas tanto conocidas universalmente como personas que adquieren un carácter de autoridad mayor que nosotros, nos permiten convencer de una manera más clara al receptor. Dentro de estos argumentos existe una tipología un poco difusa, dentro de los cuales están argumentos de cantidad, de calidad, de justicia, argumentos morales, de experiencias personales, de anécdotas, científicos, es decir, una suma de argumentos que realmente se remiten a mecanismos o herramientas que utilizamos para hacer mucho más fuertes nuestras propias razones. Por lo tanto, me parece mucho más inteligente citar dentro de los argumentos tipo argumentos de autoridad y otros argumentos, puesto que si explicamos qué finalidad tienen esos argumentos, el desarrollo del objetivo de la estructura o del texto argumentativo será mucho más propicio. Como vemos, todos estos mecanismos nos permiten convencer de una manera más clara al receptor, y el uso y la presencia tanto de oraciones enunciativas, conectores de todo tipo, preguntas retóricas, subordinadas, léxico abstracto y determinados tipos de argumentos nos permiten encontrar en el texto argumentativo esas razones para creerlas o no creerlas, para defenderlas o rechazarlas. Y para culminar este video tutorial,
me gustaría mostrar la proyección que existe en la argumentación como tipo de texto en relación con nuestra vida diaria, porque lo importante de estudiar los diferentes tipos de textos es ver para qué nos sirve saber esos mecanismos o esas herramientas que venimos mostrando desde el principio del vídeo. En concreto, la argumentación es evidente en los periódicos. Hablamos de géneros periodísticos de opinión, tales como artículos, que como sabéis es un tipo de texto escrito por un autor reconocido en el que expresa su opinión acerca de un determinado tema. También hablamos de la editorial, que es muy semejante al artículo, con la única diferencia que no viene firmado por un autor, sino que representa la ideología de un determinado periódico. Hablamos por otro lado de la crónica, que es un texto un poco más completo y más conciso en temática respecto a la opinión de un determinado tema, y la columna. La columna es un texto breve que aparece en el periódico y lo reconoceréis porque su estructura o su formato es vertical. Es un comentario breve sobre un determinado tema de interés general. La argumentación también adquiere una gran importancia en la televisión, en concreto en los medios de comunicación. En televisión habéis podido observar debates, coloquios, donde diferentes participantes, llevados a cabo por un moderador, hablan y aportan razones, debaten, discuten sobre determinados temas de actualidad. Y lo más importante es señalar la relación del texto argumentativo respecto a las redes sociales, que realmente es lo que importa a los adolescentes de hoy en día. Hablo de redes sociales tipo Facebook, Instagram o Twitter, en donde comúnmente los jóvenes suben citas de autores reconocidos o bien citas anónimas de las cuales no conocemos el creador, y realmente lo que están aportando es la opinión o la reflexión acerca de un tema en el que creen. Vemos que la tesis sería, por lo tanto, esa cita que mostráis y proyectáis, ya sea de manera escrita o a partir de imágenes en vuestras redes sociales, y los argumentos son aquellos comentarios que recibís o que vosotros mismos hacéis sobre esa cita que habéis encontrado en la web. También en las redes sociales podemos hablar de otras plataformas en donde el texto argumentativo adquiere una gran importancia. Me refiero a foros o a chats donde se debaten o se manifiestan determinados temas, y los diferentes usuarios pues debaten, aportan razones o rechazan opiniones ajenas. Como vemos, la importancia del texto argumentativo en las redes sociales es notable, y no debéis olvidar que la argumentación no solamente es un tipo de texto que estudiáis en una clase cualquiera de lengua, sino un mecanismo de supervivencia humana, puesto que todos los humanos argumentamos, razonamos, opinamos, reflexionamos y rechazamos o bien afirmamos ideas con las cuales nos identificamos. Por lo tanto, me gustaría finalizar este video tutorial poniendo de manifiesto la cita que termina o culmina la introducción a este vídeo, y es que no es suficiente con que gritemos, sino que lo que debemos hacer es construir nuestros argumentos y hacerlos más fuertes día a día. No es necesario alzar la voz, sino mostrar argumentos fuertes. En los siguientes vídeos tutoriales trabajaremos los restantes tipos de textos. Muy buenas tardes, soy Isabel y me gustaría hablar sobre el baile. Considero que es un deporte más, incluso más importante que otros deportes, porque te despeja mucho la mente y hace que tengas mucha armonía en tu cuerpo, y lo recomiendo. Además, es algo que se puede hacer para todo tipo de edad. Un saludo. Hola, mi nombre es Carmen y me gustaría hablar sobre el tabaco, los daños y lo perjudicial que puede llegar a ser el tabaco, hablando de que puede causar enfermedades cerebrovasculares y cardiopulmonares. Aparte de esto, tiene varios efectos secundarios, como es que puede aparecer acné, pueden aparecer arrugas, sin hablar también hablando de los dientes amarillos, que a alguna gente también se le ve por la calle y algo que se ve muy feo y me parece antiestético. Las paredes de su casa también se pueden poner muy amarillas, y la gente que no fuma, pues cuando lo huele, cuando se arrima a ellos, puede llegarle a echar para atrás un poco, porque es algo que está muy feo y que a mí personalmente no me gusta nada. Tampoco hay que dejar atrás
que nosotros, si fumamos, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, pueden tener consecuencias y podemos afectarlos. Esto se les llama fumadores pasivos, que sin darse cuenta es como si estuvieran fumando, incluso peor. Por supuesto, vivirán más tiempo. Y bueno, también creo que no necesitamos el tabaco para enfrentarnos a ninguno de nuestros problemas, ¿vale? Y es algo muy importante. Y nada más, un saludo. Buenas, yo soy Irene y hoy vengo a hablar de un tema que actualmente está causando mucho revuelo, los patinetes eléctricos. Realmente nos están vendiendo un ciclomotor sin recibir tal nombre y por tanto presenta características, ventajas descomunales con respecto a los denominados ciclomotores como tales. No hay que sacarle un seguro, no hay que pasarle la ITV, no hay que poseer permiso de circulación, no hay que llevar casco, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, alcanza velocidades iguales o superiores que un ciclomotor de verdad. Y posee un motor que al fin y al cabo es lo que caracteriza a un ciclomotor, de ahí su nombre. Por tanto, yo pienso que deberían de regularlo y plantearse el renombramiento de tales productos. Hola, mi nombre es Estefanía, soy profesora de lengua castellana en el Instituto de la Fuensanta y la tesis que defiendo es la enseñanza de la lengua y el aprendizaje, sobre todo para los jóvenes, porque un mecanismo de expresión, de muestra de opiniones, que nos permite comunicarnos unos con otros y sobre todo nos permite mostrar lo que somos. No olvidéis que el lenguaje realmente muestra lo que somos y lo que queremos ser. Por eso es importante que prestéis atención y sobre todo os habituéis con estrategias e instrumentos que os dan los profesores, ya que el propio lenguaje es el medio que tenemos para cumplir nuestros sueños. Un beso.